aislada en el Océano Pacífico. Esta gran roca volcánica es conocida principalmente por sus gigantescas piedras erigidas en enormes altares. Pero sigue siendo un enigma. ¿Por qué desaparecieron los bosques de la isla? ¿Por qué derribaron las estatuas gigantes? ¿Y por qué la cantera donde fueron cortadas de la roca parece haber sido abandonada de la noche a la mañana? Para algunos científicos, esta tragedia ecológica es lo que nos espera si no preservamos nuestro medio ambiente. Desde el 2000, equipos de expertos en varias disciplinas han buscado bajo la superficie de la isla, tratando de entender lo que pasó. Cada excavación aporta nuevos descubrimientos y sorpresas que nos permiten hoy contar una nueva historia de la isla de Pascua, muy diferente al desastre comúnmente aceptado. Todo comienza en Bélgica en la década de los años 30, en el Museo Real de Arte e Historia, en el Parque del Cincuentenario, en Bruselas, donde cierto Henri Lavachery está trabajando. La isla de Pascua y sus misteriosas estatuas le fascinan. Su nieto Thomas indagó en el archivo de su abuelo para reconstruir la historia de lo que se convirtió en el estudio más famoso de la isla de Pascua desde la primera mitad del siglo XX, conocida como la Expedición Franco-Belga. Un erudito francés, Guillaume Havesy, estableció una conexión con la escritura encontrada en la isla de Pascua. Y yo digo escritura, pero en realidad es una exageración. Cuando en 1930 se realizaron excavaciones en el Indo, en Mohenjo-Daro, hallaron en pequeños sellos de alabastro una escritura bastante similar a la encontrada en tablas de madera en la isla de Pascua. De allí la idea de que podría haber un vínculo entre la antigua civilización del Indo y la isla de Pascua. Y mi abuelo y Paul Rivet, quien entonces era curador del Museo de Trocadero de París, decidieron que tenían que ir a la isla de Pascua a comprobar qué tan relacionadas estaban y con la esperanza de encontrar bajo el suelo de la isla rastros de una ciudad antigua similar a la descubierta en el Indo. La expedición partió en 1934, pero durante una escala en la Patagonia, el arqueólogo francés contrajo una enfermedad y murió. El suizo Alfred Metrock y el belga Henri Lavachery fueron los únicos que desembarcaron en la isla de Pascua. Por eso fue que, eventualmente, mi abuelo se hizo cargo de la arqueología él solo. Metrock se ocupó de la etnografía. Ambos hombres tenían ideas diferentes. Mientras Lavachery soñaba con una civilización perdida, Metrock estaba convencido de que las gigantescas estatuas en realidad fueron talladas por los antepasados de las personas que actualmente viven allí. Así que estaban en desacuerdo. Pudieron haber peleado, pero no lo hicieron, porque en realidad se llevaban muy bien y, en gran parte, porque Metrock pudo convencer a mi abuelo de los méritos de su teoría. Francia y Bélgica habían recibido permiso de Chile, que gobernaba la isla de Pascua, para llevarse 2 estatuas. Francia se llevó una cabeza, pero Henri Lavachery decidió llevar una estatua completa a bordo del Mercator, que había navegado hasta allá para traer a la expedición a casa. Lavachery se decidió por una estatua de más de 2 metros de altura, con un peso de 6 toneladas. Y el 14 de mayo de 1935, la estatua llegó a Bruselas. Pero 65 años después, aún no sabemos nada acerca de esa estatua. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su historia? Preguntas que Nicola Kawa, un especialista en prehistoria y en Oceanía, no puede dejar de preguntarse. Solo la arqueología puede revelar algunas pistas sobre esos misterios. Nicola Kawa piensa que un simple examen de la estatua no es suficiente y que debe regresar al lugar de donde fue tomada.
En el 2000 teníamos un problema para entender la estatua conservada en Bruselas que fue traída aquí en 1935 en el Mercator. Sabíamos el lugar exacto de donde había venido de la isla de Pascua, pero nada más. Pero esa estatua es bastante inusual, tiene una forma muy peculiar y no se parece a la mayoría de las estatuas de la isla de Pascua, y realmente queríamos averiguar lo que pudiéramos sobre ella. 75 años después de la expedición franco-belga, los arqueólogos están de vuelta en Rapa Nui, el nombre polinesio de la isla de Pascua. Solo hay una ciudad, Angaroa. De hecho, es solo una gran aldea de 4.000 habitantes, de los cuales aproximadamente la mitad proviene de la isla de Pascua. Para este pueblo, descubierto en 1722 por un marino holandés, la llegada de los europeos fue una verdadera maldición, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Después de sufrir deportación, esclavitud y enfermedades, en 1877 solo quedaban 111 nativos, principalmente niños, por lo que la historia oral de la isla se perdió. A comienzos del siglo XX, la isla se transformó en una hacienda gigante de ovejas, y los isleños de la isla de Pascua permanecieron detrás del alambre de púas. En la aldea de Angaroa no fue sino hasta 1963 que los residentes finalmente fueron capaces de reclamar su destino. Hoy día las cosas han cambiado mucho. Más de 50.000 visitantes llegan cada año para ver las famosas Moai, las legendarias estatuas que se reproducen en todas las formas imaginables para los turistas, que son la principal fuente de ingresos de la isla. Los guías turísticos hablan de una catástrofe en el siglo XVII, después de la tala de todos los árboles de la isla para mover las estatuas. Esto provocó una hambruna que condujo a una guerra entre clanes y la violenta destrucción de los monumentos. Las pocas estatuas que aún quedan en pie en grandes monumentos similares a altares conocidos como aju en polinesio han sido recientemente restauradas, ya que a mediados del siglo XIX no quedaba una sola estatua de pie en sus aju. Es en este contexto que los arqueólogos belgas comienzan su exploración inicial en un sitio cerca de Angaroa. La estatua de Bruselas fue retirada de aquí en Orongo. Provino de un pequeño monumento que encontramos durante la excavación en 2001 y ahora está oculto porque lo cubrimos todo de nuevo, pero fuimos capaces de demostrar que la pequeña pila de rocas que está detrás de mí es un monumento que había sido casi completamente eclipsado por la posterior construcción de otro gran monumento que está aquí encima. La estatua se la llevaron en el 35 en una balsa y la transportaron al Mercator, que estaba anclado cerca de la costa, más o menos donde está ese barco ahora. Henry Lavachery no podía saber la historia de esa estatua, pero cuando estábamos excavando allí, nos dimos cuenta de que no pertenecía al monumento visible en la superficie, como él pensaba, sino a un monumento anterior que fue parcialmente enterrado bajo el monumento que aún está visible. La arqueología se trata de sorpresas. Buscas algo y encuentras otra cosa. En realidad, esa estatua viene de un monumento que fue completamente cubierto por sedimentos, algo que hasta ahora era desconocido en la isla de Pascua. Solo conocíamos los monumentos sobre el suelo y pensábamos que todo estaba en la superficie. Teníamos la impresión de que si excavabas un poco, muy pronto llegarías a la lava, de modo que no había esperanza de encontrar monumentos en diferentes estratos. Así que tuvimos suerte en el 2002 al 2001 al tropezar con un monumento completamente enterrado en el sedimento, lo cual es obviamente el sueño de todo arqueólogo, ya que se trata de un contexto sedimentario, lo que nos permite hacer toda la reconstrucción del medio ambiente. Este monumento es ahora uno de los hallazgos estratégicos más antiguos de la isla de Pascua, y fuimos capaces de ponerle fecha porque encontramos carbón en el sedimento, desde finales del siglo XIII o XIV. Dado su tamaño, sus dimensiones, tiene 2 metros de altura después de todo. No es realmente seguro que es la estatua más antigua, pero es la única cuya edad se ha podido determinar hasta ahora.
Esta excavación arroja una nueva luz sobre la historia de la isla de Pascua. Pudo haber varias fases en la historia de la isla de Pascua, de las que solo la más reciente es todavía visible en la superficie. Ya en 1993, durante las excavaciones para preparar la reconstrucción de un gran monumento situado en la costa suroeste de la isla, el arqueólogo chileno Claudio Cristino había observado la presencia de monumentos más antiguos bajo el Aju, principalmente, pero no pudo ir más allá. Ahu Tongariki fue el monumento más grande jamás construido en la isla de Pascua. Creo que es uno de los monumentos religiosos más importantes en la Polinesia. Desde un punto de vista estrictamente arqueológico, el resultado nos muestra que se trata de un monumento que evolucionó durante 4 o 5 siglos, que comenzó con pequeños monumentos colocados unos junto a otros y, finalmente, esa enorme estructura antigua se construyó sobre 2 antiguos Ahu. Tenemos las fechas de la primera ocupación, la primera construcción, alrededor del siglo XIV. Y no tenemos una fecha precisa para el último monumento, pero no hay duda de que es a partir del siglo XVI o XVII. En la isla de Pascua, los Aju generalmente coinciden con la ubicación de las distintas aldeas dispersas a lo largo de la costa. Pero las prácticas serán las mismas de un pueblo a otro, de un lado de la isla al otro. Hasta ahora, no había forma de saberlo. Después de varias incursiones exploratorias, Nicola Kawa elige la península de Poiké como área de investigación. Esta área protegida, inaccesible a los turistas, es la más alejada de la ciudad de Angarroa, lugar de la primera excavación. La ciudad actual es una creación moderna. Sabemos que la gente vivía en toda la isla. De modo que caminamos por todas partes en busca de monumentos antiguos, lugares que pudieran tener buena estratigrafía donde exista la posibilidad de encontrar antiguos monumentos bajo tierra. Así que aquí en la costa, en la base de una fuerte pendiente, hay una gran posibilidad de encontrar buena sedimentación, que es lo primero que nos interesaba. No es la belleza del monumento, o si está cerca o lejos de la ciudad, es el potencial arqueológico y sedimentario. El monumento está en ruinas porque se yergue contra un acantilado y hay un colapso natural de la fachada trasera, pero al mismo tiempo la parte frontal estaba bien conservada y fue utilizada para contener un gran flujo de sedimento que cubría una buena parte de la historia de la isla de Pascua. Es la historia de la construcción sucesiva de 3 monumentos. Secuencias definidas intercaladas con periodos de abandono y reconstrucción, como si las diferentes generaciones de aldeanos sucesivamente los utilizaron y luego abandonaron este lugar. Pero lo más sorprendente es que incluso los monumentos más antiguos parecen haber sido parcialmente desmantelados, quizá para llevarse los elementos más preciados a otro lugar. Para los 2 monumentos más antiguos e incluso para el más reciente encontramos las terrazas que estaban enterradas bajo los monumentos. Aún tenían algunas grandes losas, pero algunas de ellas desaparecieron. Hallamos los negativos, ninguna estatua tampoco se asocia con el monumento. Así que hubo un traslado habitual, pero nunca completo, solo en algunos objetos, y vertieron sistemática e intencionalmente esquisto rojo entre cada monumento. Todo eso no tenía nada que ver con momentos particulares de crisis, ya que se extendió a lo largo de 3 siglos. Y lo más importante es que no muestra signos que correspondan a actos de violencia. En última instancia, esos monumentos eran extremadamente transitorios. Podían durar 2 o 3, máximo 4 generaciones, ni siquiera un siglo. Después de que trasladaron los monumentos, sin duda para ponerlos en otro lugar, luego de llevarse los elementos esenciales, 3 o 4 generaciones después, volvieron al lugar que había sido abandonado anteriormente y los reconstruyeron.
Dentro del equipo multidisciplinario, Morgan D. Dapper, de la Universidad de Gand, es responsable de una misión particularmente importante. Estoy trabajando aquí en un proyecto arqueológico, pero no soy arqueólogo. Soy geofísico de profesión, un geomorfólogo, alguien que estudia el relieve de la Tierra. Desde hace algún tiempo me he especializado en geoarqueología, que es la aplicación de la geomorfología a la investigación arqueológica. La geomorfología es una ciencia muy interesante porque no solo explica las condiciones del lugar del entierro, sino además todos los procesos, todas las dinámicas que crearon el relleno. Pueden ser los deslizamientos naturales, la excavación de valles, la explotación de canteras y todos los procesos antropogénicos. Así que para mí es antropogénico. ¿Eso también? Hoy en día es impensable que la arqueología trabaje sin las ciencias de la tierra, para entender realmente en detalle todas las condiciones de los restos enterrados. La primera tarea del geomorfólogo es entender la historia natural del sitio. Por esa razón tiene que descender hasta el lecho rocoso, donde se ve el inicio de la descomposición de las rocas para tratar de distinguir una secuencia natural e investigarla. Primero averiguar su tamaño y así estimar su periodo de tiempo cronológico, y así sucesivamente, y encontrar dentro de esa secuencia las anormalidades ocasionadas por la actividad humana. Puede ser una tarea enorme, tiene que cavar a varios metros de profundidad. Es obvio que tiene que saber todo sobre el entorno natural con el fin de identificar el impacto o la influencia que la población humana ha tenido en él. La geomorfología también nos da idea de la historia antigua de la isla, de la que alrededor de 170 kilómetros cuadrados son en su totalidad de origen volcánico. En la superficie no hay ríos porque la roca es muy porosa, pero algunos cráteres son enormes reservorios de agua dulce. Las partes más antiguas, como la península de Poiquet, aparecieron hace 1 millón de años, mientras que los flujos de la lava más recientes se remontan a tan solo 2000 años. En esta lava enfriada puede encontrarse rastros de vegetación, tales como impresiones de troncos de palmera, que demuestran la abundancia de la cubierta forestal. Entonces, ¿qué pasó? Los isleños de la isla de Pascua talaron todos los árboles para transportar las estatuas. Los investigadores franceses Catherine y Michel Orliac han estudiado recientemente la evolución de la flora y el clima de la isla. Podemos reconstruir la flora que estaba presente desde la llegada de los seres humanos utilizando el carbón y las plantas carbonizadas contenidas en los hornos de cocina pascuenses. Eso nos da un marco temporal porque fechamos el carbón que identificamos. Así que estamos seguros de que la flora reconstruida coincide con el marco de tiempo cronológico de esa reconstrucción. Para Michel Orliac, la destrucción de la selva causada únicamente por la acción humana parece poco probable, al contrario de lo que generalmente se dice. Hay una paradoja en la atribución de la desaparición de la selva para esa gente. Sería bastante sorprendente por parte de marineros y aún más sorprendente por parte de los marineros más extraordinarios que el mundo haya visto, porque fueron ellos los que transportaron a su sociedad más lejos que cualquier otro. Un bote polinesio, es algo que hay que mantener. Y esto supone gestionar y mantener un stock de madera y árboles lo suficientemente grandes como para hacer el entablado de grandes embarcaciones. En los restos de plantas encontrados en los hornos de cocina, Catherine y Michel Orliac han identificado 23 especies de árboles, matas y arbustos. Pero a mediados del siglo XVII, todos los rastros de esa flora desaparecen para dar paso a la hierba y algunos cultivos para la alimentación y la venta. ¿Cómo explicar la desaparición que es real de toda la flora arbórea entre 1650 y 1722? ¿Cuándo sucedió?
Es un fenómeno brutal y tenemos que encontrar una razón global, una razón imperiosa. La única razón por la que las plantas generalmente desaparecen es a causa de la sequía. Una investigación en los arrecifes de coral de Nueva Caledonia mostró que hubo 2 periodos de gran sequía en la segunda mitad del siglo XVII, cada uno de más de una década, a causa del Niño. Ahora parece que el impacto climático del Niño es el mismo en Nueva Caledonia y en la isla de Pascua. Así que, y esto es solo una teoría, no es imposible que la grave sequía observada a mediados del siglo XVII en Nueva Caledonia, que es un hecho, no una teoría, también afectó a la isla de Pascua, causando la desaparición de la vegetación leñosa, es decir, árboles y arbustos. La disparition des végétaux ligneux, c'est-à-dire des arbres et des arbustes. Al suroeste de la isla, el volcán Rano Raraku domina el paisaje. Es desde ese mágico lugar, ahora frecuentado por caballos salvajes, que provino la mayoría de las estatuas gigantes esparcidas por la isla. Para los polinesios, este enorme cráter y las piedras que se llevaron de ahí tenían poderes místicos. El poder de las representaciones de los ancestros se vinculaba no solo con su imagen petrificada, sino también con el material del que se hicieron. Paradójicamente, esta roca blanda y fácil de excavar es particularmente frágil y puede romperse al menor contacto. Uno de los grandes enigmas de la isla de Pascua ha sido siempre la cuestión del transporte de los Moai. ¿Cómo pudo un pueblo que vivía en la Edad de Piedra trasladar estas gigantescas estatuas intactas de un extremo a otro de la isla? Las paredes interiores y exteriores del volcán aún contienen muchos Moai, los únicos que se encontraron todavía en pie al final del siglo XIX y los más grandes que se tallaron. Muchos observadores creen que esas estatuas estaban listas para partir hacia sus destinos a lo largo de la costa, cuando el volcán Cantera fue repentinamente abandonado. Siempre ha habido la idea de que los Moai estaban terminados, listos para ir a los monumentos. El problema es que la mayoría de los que realmente están acabados son increíblemente grandes. Pero de nuevo, es el punto de partida el que está equivocado. Nos basamos en los únicos que estamos seguros de que nunca han sido transportados para imaginar cómo fueron transportados los otros. En términos absolutos, no tengo idea de cómo se transportaron las estatuas, esas que están esparcidas alrededor de la isla, pero en cualquier caso fueron transportadas y es muy posible que no estuvieran totalmente acabadas cuando las movieron. Podríamos imaginar que transportaron los bloques de piedra en lugar de las estatuas terminadas. Por lo tanto, es probable que el acabado se realizara en el AU. Solo puedo hablar basado en los 2 o 3 monumentos que excavamos, pero es muy posible que los detalles de las manos, narices y otras características se completaran en el sitio. Suena lógico cuando ves los esmerados detalles en algunas estatuas. Después de un viaje bastante complicado, unos 32 kilómetros para algunas, parece poco creíble que fueron transportadas así. En los sitios que ha excavado, Nicola Kawa ha encontrado grandes afloramientos de toba amarilla utilizada para hacer las estatuas. Sin embargo, permanece el hecho de que ser capaces de transportar esas enormes piedras parece extraordinario. Es cierto que bloques tan grandes como estas estatuas, igual de pesados y a veces incluso más grandes, han sido transportados en otras partes del mundo. El ejemplo más conocido es el período megalítico europeo, desde el quinto milenio antes de Cristo hasta alrededor del inicio del tercer milenio antes de Cristo, por lo que es un tiempo bastante largo. En Europa hemos podido hacer una serie de reconstrucciones y experimentos, y nos dimos cuenta de que el transporte de los bloques obviamente no eran estatuas con todos los detalles, nariz, oreja,
tejas y demás. Incluso bloques de varias toneladas de peso no plantea ningún problema, siempre que se tenga el tiempo. Después de todo, si aceptamos ese principio, transportar una estatua aquí en la isla de Pascua a la distancia más larga, poco más de 20 kilómetros, puede tomarse un mes, 2 o 3 meses a lo sumo. Seamos realistas, no hay nada demasiado increíble en eso. Según algunas leyendas registradas a principios del siglo XX, la desaparición del bosque habría dado lugar a una terrible hambruna que provocó una guerra brutal por la supervivencia. Esa sería la hambruna que causó la decadencia de la cultura de Isla de Pascua y la destrucción de los Moai. Los polinesios cultivaban principalmente hortalizas y frutas. Para compensar la falta de cobertura forestal, los isleños de la isla de Pascua hicieron un uso inteligente de las características geológicas, como los canales de lava colapsada, zanjas naturales en las que plantaban sus hortalizas y árboles frutales, lo que permite que las raíces permanezcan sombreadas y húmedas, pero con mucha luz en el follaje. También criaban gallinas que traían en sus enormes canoas. Desarrollaron docenas de hectáreas de campos con porosas piedras volcánicas como protección. Aquí y allá, sistemas artificiales de protección, conocidos como los manavi, albergaban áreas muy pequeñas donde cultivaban plantas. A pesar de la ausencia de bosques, los isleños tenían una dieta abundante y perfectamente balanceada, tal como atestiguan los primeros navegantes europeos que llegaron a la isla para aprovisionarse. Roggeveen, en 1722, admira los campos. Le proporcionan gran cantidad de alimentos cuando se va. Rechaza algunos porque son demasiados y termina llevándose algunas gallinas y unos plátanos. Pero a lo largo del siglo XVIII la gente describe una agricultura que no es grande en términos de superficie, pero bien organizada. Finalmente es el estudio antropológico el que confirma la evidencia histórica. El análisis de muestras de los huesos encontrados en la isla de Pascua revelaría cualquier estrés causado por la desnutrición. Desde el 2004, más de 150 individuos han sido estudiados por la antropóloga Caroline Pollet. De las muestras que estudié, que datan principalmente del siglo XVII hasta el XIX, puedo concluir que al parecer no se produjo ningún episodio realmente serio de hambruna en la isla de Pascua. No hay frecuentes e importantes señales de estrés. De hecho, las frecuencias son comparables a las encontradas en otras islas del Pacífico, y por lo visto no hubo más estrés entre los siglos XVII y XIX en la isla de Pascua que en otros lugares del Pacífico. Entonces, si no hubo hambruna, ¿qué hay acerca de la guerra y la destrucción violenta de monumentos? En cuanto a las guerras intertribales que supuestamente destruyeron todos los monumentos de la isla de Pascua, hay dos problemas. Los isleños fueron brutalmente desarraigados de su pasado y su memoria es una reconstrucción, su propia interpretación de los restos. El segundo es que los monumentos realmente parecen arruinados, destruidos, pero cuando se miran de cerca, en realidad están organizados. Es un sistemático y organizado desmantelamiento. Entonces la pregunta no es si lucharon o no. Es por qué desmantelaron sus monumentos. Les Pascuans ont démonté un jour leurs monuments. En algunos ajú, las estatuas parecen haber sido ocultadas intencionalmente bajo enormes montones de piedras. Esta es la pared del monumento y estas son las losas de la antigua terraza en la que se colocó, que llegan hasta aquí.
Al final está la esquina, y luego tenemos una enorme rampa construida más tarde que predomina sobre todo lo demás, en la que veremos que ocultaron unas cuantas estatuas. Par la suite, dans lequel nous allons voir un certain nombre de statues et de chapeaux de statues ont été enfermés. Et donc l'inhumation aussi. Las estatuas fueron enterradas a propósito, porque es un trabajo colosal recoger esas piedras y está bastante bien construida, de modo que realmente sella este monumento. Donc c'est vraiment un énorme empierrement qui clôture, qui ferme définitivement ce monument. C'est pas un phénomène unique au monde, il y a d'autres sociétés. Este no es un fenómeno único en el mundo. Hay otras sociedades. Los megalitos en Europa entre el quinto y el tercer milenio antes de Cristo también tuvieron los llamados dólmenes, que en realidad son tumbas, y también decidieron en un momento dado clausurarlas. Estaban cubiertas ya sean con bloques, con pilas de piedras o con enormes montículos de tierra que les llevó años construir. Tal vez no es lo mismo aquí, pero es comparable como proceso. Hay un monumento que sirvió a la comunidad y en cierto momento fue desechado usando todo tipo de procesos relativamente lentos de implementar. El problema ahora es continuar con las excavaciones para tratar de demostrar específicamente cómo fueron enterradas las estatuas de forma permanente. En el sitio de Ajutenyu, los arqueólogos comienzan a entender la historia de este monumento. Una estatua recostada fue encontrada enterrada bajo un montón de piedras. Voilà. Alors, Serge, Este es Serge. Esta es la capa Hani Hani sobre Beta 2. Haré solo 2 o 3 puntos debajo de la capa construida, sur lequel vient le Hani Hani. allí mismo, porque después solo se deposita en la Beta 2. Este sitio tiene una historia bastante larga. Hubo una ocupación inicial marcada por la tierra quemada aquí. Hemos encontrado rastros de agujeros de postes, cuyo significado aún desconocemos, pero aquí construyeron un primer monumento. A été construit. Ce monument a servi. Este monumento luego fue utilizado como base para uno posterior, que estaba adornado con hermosas losas antiguas. Comenzamos a tener una mejor visión de la base de la estatua que descansa sobre piedras preparadas de antemano. Non, on commence à beaucoup mieux voir la structure. Comenzamos a tener una mejor visión de la base de la estatua que descansa sobre piedras preparadas de antemano. Préparée à l'avance. Elle repose vraiment dessus. Il est bien certain que ça. Sin duda esta piedra se colocó primero, a continuación la estatua, ya que había una brecha entre las dos porque antes de cortar la estatua no sabían exactamente qué tan alta sería. Así que hay una pequeña cuña. También podemos ver que la losa no sostiene a la estatua totalmente derecha, está ligeramente inclinada. Pero vemos que todas estas piedras estaban allí antes de la estatua. Au dépôt de la statue. Bon, ça vaut pas la peine d'aller plus loin. Bajo la estatua, los arqueólogos han descubierto una bóveda. Et ici, à partir du moment où il y a une... Aquí hay una losa de cobertura sobre la que se yergue la estatua. Claramente la bóveda fue construida primero. Donc c'est un cas particulier où le caveau a d'abord... Así que este es un caso especial en el que, al parecer, la tumba fue construida primero y luego la estatua colocada sobre ella. La statue posée dessus. Poco a poco, el equipo de Nicola Kawa comienza a entender las diferentes fases de este monumento. Una gran losa bloquea el acceso a la bóveda. ¿Pueden removerla sin que colapse? Pero no estoy seguro de que es buena idea removerla. Ya él la removió.
El camino está despejado. Los arqueólogos pueden seguir trabajando debajo de la estatua. ¿O cabida sobre el cráneo? Trataré de no hacerlo. La tumba contiene los huesos de varios individuos, por lo menos 6, entre ellos un niño. Pero como sucede a menudo, los esqueletos no están intactos. Este tipo de sepultura solo existe desde el siglo XVII, lo cual marca un cambio significativo en las prácticas funerarias. Anteriormente los cuerpos eran quemados y las cenizas esparcidas frente al Ajú, bajo la mirada de los Moai. Así que, sin duda, es una de las más bellas bóvedas de la isla de Pascua, ya que las paredes son perfectamente verticales con azulejos de forma regular. El techo está hecho de losas también de forma perfecta. Claramente se recuperaron de la antigua plataforma y se colocaron en la bóveda. Y luego, las escaleras que dan acceso a la bóveda son bastante sorprendentes. Y la intención aquí es muy clara. La bóveda fue construida para tener la estatua como cobertura. Y luego viene de nuevo una fase de abandono que podemos ver aquí justo encima de la cabeza de la estatua. Sedimentación natural, la formación de la superficie y luego, más tarde, un retorno al sitio para depositar todas estas piedras. Y todo el lugar será cubierto con piedras para sellarlo de forma permanente. Está claro que si hubieran querido simplemente deshacerse del monumento y las estatuas, no habría habido necesidad de utilizar esos métodos complejos. Y ellos no querían destruir los monumentos, solo cambiar su rol. En la historia de la hipotética caída de la civilización de la isla de Pascua, en la que los monumentos fueron derribados, hay también todo el tema de la Rano Raraku, la cantera del volcán, donde no solo encontramos todavía docenas de estatuas plantadas en el suelo, sino también un gran número de estatuas a medio acabar. Una vez más, se trata de una especie de ilusión. Todas esas estatuas, ya estén terminadas o no, no son las mismas que fueron transportadas a través de la isla en siglos anteriores. La mayor diferencia es los ojos. Las estatuas que fueron transportadas y erigidas en los altares tienen cavidades para permitir que les incrusten los ojos. Hemos encontrado 2 o 3 de ellas de coral y la pupila hecha de pizarra roja. Entonces, Rano Raraku era una especie de santuario para reunir a los antepasados. Para entender el significado de este volcán, lo primero es entender la cronología. ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Fue antes, después o durante el uso de los Ajú? Hay muy poca evidencia que nos permita determinar algo desde un punto de vista cronológico, excepto que la mayoría son estatuas sin terminar en venas en las que vemos que ha habido extracción de roca, por lo que creemos que se hicieron hacia el final del tiempo en que el volcán Cantera se utilizó. Así que parece que son posteriores a las estatuas transportadas. Por otra parte, todas las estatuas terminadas que están plantadas en las afueras del volcán impiden que nuevas estatuas sean sacadas. Son una barrera. Si tratas de bajar una estatua por el acantilado, se topará contra las estatuas plantadas en el suelo. Y hay unas últimas pistas. Hay una estatua aquí abajo que está grabada con un barco, claramente una nave occidental de 3 mástiles, y este barco solo se reveló después de que se removieron los sedimentos que lo cubrían. Significa que es algo bastante reciente, porque es una estatua enterrada que llevaba la imagen de un barco que los isleños solo podrían haber descubierto en el siglo XVIII. En todo el perímetro de la isla pueden verse estatuas que yacen lejos de cualquier monumento, como si hubieran sido abandonadas repentinamente durante el transporte. Igual que en el volcán Cantera, la leyenda dice que una guerra tribal interrumpió de repente el movimiento de esas estatuas a su destino. Hay cerca de un centenar, pero nunca habían sido examinadas. Con la ayuda de Claudio Cristino y su equipo, Nicola Kawa
comenzó el estudio de una de estas estatuas abandonadas. Y estaban a punto de llevarse una sorpresa. Descubren un hoyo utilizado para erigir la estatua, excavado en la roca de basalto. Así que ese era su destino previsto: ser empotrada en el hoyo y posteriormente fijada como los Moai en los Ahu. Parece que todas las estatuas fuera de Rano Raraku fueron cuidadosamente ubicadas en lugares específicos. ¿Podemos hablar de un cambio en la tradición o de un nuevo culto religioso? La hipótesis es particularmente interesante porque al final de la historia de la isla de Pascua, desde el siglo XVII en adelante, aparece el culto de Makemake. No inventaron el dios en esa época, pero en ese entonces empezaron a adorarlo. Los primeros misioneros en el siglo XIX hablan de él, así que tenemos una evidencia directa. Y este dios es representado principalmente por los ojos. Es su mirada lo que cuenta. Uno tiene la impresión de que esa mirada fue de una entidad a otra. Los ancestros veían, hacían girar al mundo, así que les confiscaron sus ojos. Los cegaron. No les hicieron cavidades a las estatuas para incrustarles los ojos, de modo que solo el dios Makemake puede ver. El dios Makemake, abundantemente representado en la isla de Pascua, es una de las imágenes más comúnmente encontradas hoy en el arte rupestre, a menudo representado solo por sus ojos, o por el hombre pájaro, un personaje que era designado anualmente mediante una peligrosa y violenta competencia. Los habitantes de la isla de Pascua solían reunirse en la parte superior del volcán Rano Kao, cuyo cráter se ha convertido en un gran lago. Bajo el borde del volcán, entre el lago y el mar, construyeron un pequeño pueblo, la aldea de Orongo, con casas de piedra donde se reunían. Cada tribu enviaba un concursante que tenía que lanzarse desde el acantilado hasta el mar y cruzar un estrecho canal hasta una isla llamada Motunui. Los concursantes esperaban ahí hasta que llegaran las aves migratorias. El que encontrara el primer huevo del año y lo trajera de vuelta a Orongo atravesando el mar sería el ganador. Los isleños han sufrido una lenta transformación de sus creencias y prácticas religiosas, tal vez desde la desaparición de la selva. ¿Los gigantes de la isla de Pascua ya pertenecían a un culto del pasado? El primer problema es entender lo que esas grandes estatuas representaban. Sabemos que las sociedades polinesias se basan esencialmente en el culto a los antepasados. Los dioses crearon el mundo, crearon a los hombres y el orden mundial. Pero el gobierno global está a cargo de los antepasados y en consecuencia las sociedades polinesias necesitan a sus antepasados para poder funcionar. Esto resulta en sociedades altamente fragmentadas, ya que los antepasados trabajaban en nombre de su propio linaje. Y esto se traduce en clanes familiares que trabajaban para ellos mismos. Entonces, en esa época, las grandes estatuas fueron transportadas a través de la isla, montadas en altares y santuarios que corresponden en gran parte a la ubicación de las aldeas. Así que hay muy pocas dudas de que esas estatuas no son en realidad los propios antepasados, sino una especie de representación a través de la cual podían invocar su espíritu cuando necesitaban hablar con ellos. Las estatuas del volcán Cantera, que son de algún modo diferentes, es probable que representan lo mismo, excepto que probablemente fueron hechas en momentos en que la gente no quería hablar mucho con los antepasados y ya no las llevaban al lugar donde estos vivían. Las coleccionaban en ese volcán Cantera, un poco como los cristianos hacían con los santos. Los santos son supermuertos, que ya no pertenecen a sus descendientes, son de todos. Y tal vez los antepasados recluidos en el volcán Cantera pueden ser ese tipo de supermuertos que no pueden actuar, o al menos ya no pertenecen a un linaje particular, y por lo tanto pueden englobar la vida político-religiosa y social de la isla de Pascua.
Cuando visitas la isla de Pascua, ves todas esas estatuas muy bien colocadas, paralelas unas con otras, pero ya no están paradas en sus monumentos. Yacen boca abajo en la tierra. Pero en varios monumentos no solo han sido derribadas, sino que las han enterrado bajo una enorme pila de piedras. Así que estas estatuas no fueron empujadas por rivalidades, desacuerdos o caos en la isla, sino que fueron derribadas y enterradas en algunos casos por razones ideológicas. Los antepasados probablemente ya no eran muy populares, se habían convertido en una especie de carga. El orden del mundo tenía que cambiar, por lo que los ancestros fueron desechados. Entonces parece que en un momento dado los antepasados simplemente fueron reemplazados por los dioses.